hemos tenido alguna sesión en este diplomado y en algunos otros, porque todos son muy estudiosos y toman varios a la vez, ya no sé en cuáles los he, pero los saludo con gusto a todas y a todos. Ya saben, yo soy Noé Corzo Corral y vamos a ver el día de hoy el tema de el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Un tema que, por otro lado, les diría yo que es de mis favoritos, por todo lo que implica, por todo el contexto teórico, por todo el origen del mismo. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen pues una noción, más bases, o a lo mejor seguramente ya son expertos en la materia. Si quieres, David, ya estamos grabando, ¿verdad? Gracias. Gracias, David. Entonces, pues justamente, además, hoy en día toma mucha relevancia este concepto, porque voy a dar una pequeña introducción antes de poner la presentación, porque estamos en este problema, ya lo hemos platicado en otros diplomados, lamento mucho a los que les toque repetido, creo que a Andrés, a Luis Fernando, que están en algunos otros diplomados, pero bueno, a Yareli, no sé si también ya le tocó, pero estábamos viendo otras cosas creo que ese era ¿cómo se llama? De autoridades electorales locales, creo. Pero bueno, en fin, lamento mucho si repito algo, compañeras, compañeros, pero pues ahora sí que para los que no, ahora sí, ¿quién les manda a meterse a tantos diplomados con los mismos profesores? Pero la verdad es que son temas muy interesantes y bueno, pues tengo que partir de aquellos que no han estado, no han estado conmigo y bueno, pues pues ahora sí que además, pues mi responsabilidad es cubrir el tema, no importa cuántas veces ya lo hayan visto conmigo, pero este tema del control de constitucionalidad y convencionalidad es un tema que ahorita está muy de moda, muy en la onda bueno, tan es así que es uno de los pretextos para que ha tenido el gobierno para decir que su plan C, si es que gana las elecciones de 2024 con la mayoría suficiente, va a ser una reforma completa al Poder Judicial. No tan solo de cómo se designen a los ministros, magistrados y jueces, sino también al esquema del que vamos a ver el día de hoy. Porque el control de constitucionalidad que ya se ejerce plenamente hoy en día por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y convencionalidad, amplío, que ya se ejerce plenamente por los tribunales constitucionales de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, unitarios de circuito, en otras materias, y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus distintas salas. Ese ya se ejerce control de legalidad, se ejerce control de constitucionalidad y se ejerce control de convencionalidad. Y ya lleva un rato haciéndose esto. Sin embargo, últimamente las determinaciones de los tribunales, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han generado un debate político muy relevante, muy relevante. O sea, perdón que se los diga, yo creo que responde a una visión política y a una coyuntura política, creo que se aprovecha de él, pero tengo que reconocer que en el fondo el sustrato del debate tiene ciertos asideros políticos, ¿sí? Del cual se pueden quejar. ¿Sale? Vamos, en esa introducción, en el planteamiento del problema, me voy a dedicar estos primeros 10, 15 minutos, ¿sí? Tiene asidero jurídico. ¿Cuál es hoy en día la queja? ¿Cuál es hoy en día el tema? La queja del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, estamos hablando. La queja es que los tribunales, el Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han modificado sus resoluciones o las han simple y sencillamente revocado, las han dejado sin efecto. Y eso implica para ellos que se esté atentando, estoy articulando, tratando de articular el discurso de la queja. No estoy diciendo, no me estoy poniendo en ningún lugar. Ya lo he platicado también con algunos de ustedes. Estamos en un ámbito académico, sin embargo, trato de ser responsable
de la posición que tiene la escuela. La escuela tampoco es una escuela, digamos, digamos, como cristalina, inodora, incolora, impura, insabora. Es una escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy un ex magistrado y funcionario del Tribunal Electoral casi por más de 26 años, ¿no? Estuve en un espacio donde no estuve, pero ya tendría que estar 30. Yo hace 30 que entré al tema del Tribunal Federal Electoral. Entonces, naturalmente, mi cariño, mi afecto, mi agradecimiento institucional está con el Tribunal Electoral. No tengo, de ahí no te. En consecuencia, mi condición es esa. Yo tengo simpatía por las instituciones. Nunca en mi vida he militado, simpatizado. Lo único que he hecho como ciudadano en mi ente político ha sido votar. Y tengo preferencias políticas, sin duda. Eso es clarísimo. Ahora bien, mi posición en el tribunal, digamos, mi carrera y profesional ha sido desde un punto de vista, pues, de un poder independiente. Me ha tocado construir este poder independiente, que no lo era. No, bueno, no existía siquiera. No existía. Creció con una vocación de independencia, ¿sí? Entonces, y soy abogado, ¿sale? Entonces, mi posición en este tema, para empezar, es muy personal, primero. Trata de ser, en la medida de lo posible, lo más objetiva posible. ¿Y en eso qué quiere decir? No involucro en ella pasiones, aficiones, aversiones políticas con nadie. No las tengo. Les juro, les doy palabra de honor, que no tengo ninguna aversión ni pasión política por ningún partido. Es más, si me apuran, soy un crítico consistente de hace mucho tiempo de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos, no nada más en México, es un fenómeno mundial. Están en una crisis representativa muy fuerte. Creo que se han dejado consumir por el poder y las élites que los controlan se han dejado llevar en esa ola y, perdón que se los diga, responden todo menos a intereses de la ciudadanía. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, es lo que hay, es lo que existe y son los partidos los que integran poderes, los que por medio de ellos los ciudadanos integran el poder. No hay de otra, así es. En consecuencia, los partidos políticos los defiendo y los reconozco como una institución indispensable, incluso indispensable en cualquier democracia y en la nuestra también, a pesar de que yo sea crítico con los partidos. ¿Sí? Ok. Partiendo de esa premisa y de ese disclaimer, mis posiciones no serán necesariamente, insisto, cuando oigan de que es la queja y los otros se quejan, créanme que estoy tratando de relatar hechos, no posiciones personales, ¿vale? Y les ruego de esa manera que las posiciones personales que aquí integremos y discutamos con toda libertad sean eso, tratar de ser lo más objetivas posibles, a pesar de que estén impregnadas naturalmente de una posible simpatía, cariño o pasión por algún actor o partido político, ¿sí? O sea, pero insisto, aquí estamos en el tema de tratar de ser lo más académico, objetivamente posible, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, que es el tema que nos toca hoy. Control de convencionalidad. Y entonces, cuando hablo de la queja, hablo de hechos. El presidente de la República y su partido y incluso los partidos representados en el Congreso se han enojado por una serie de decisiones y han expresado o exacerbado su expresión de disconformidad más recientemente. Siempre ha habido, pero más recientemente a partir de no haber construido la reforma constitucional, posteriormente de haber emitido el plan B famoso, que la Corte ya tiró, de que el tribunal designó para la terna a la presidencia del INE que tenía que haber sido una mujer, lo cual le molestó al legislativo porque ese no era su plan, no estaba en esos temas, y así el tribunal ha ido construyendo ciertas interpretaciones que el legislativo ha sostenido o sostiene
que lo ha hecho en exceso de facultades. Y de la misma manera, la Corte de Justicia. Hay muchas voces objetivas, hay muchas voces parciales, ¿no? ¿Por qué les decía yo que el debate tiene un asidero de teoría política y constitucional? Porque el Poder Judicial es, en efecto, el único poder que no se elige democráticamente como se eligen los poderes legislativo y ejecutivo, que se eligen vía el voto popular, vía el acceso de los partidos políticos, ¿sale? ¿Por qué ese diseño está así? Y es un diseño casi mundial. Bueno, estoy hablando de Occidente, términos occidentales. Y es cierto que Bolivia recientemente, en la época de Evo Morales, no tiene ni 8 años, hay un procedimiento de selección indirecta de los magistrados del Tribunal, del Poder Judicial de Bolivia. Es el único caso. Y hay jueces municipales o de paz o de policía en los Estados Unidos, los famosos sheriffs de los condados, que en muchos condados de Estados Unidos se eligen por voto popular. Eso es cierto. Son los únicos 2 casos. De ahí en fuera, en la conformación y en la construcción de los poderes, en la determinación de quién los integra, siempre hay una colaboración institucional y el método es por ahí. Que si la Suprema Corte, que si el presidente y el Senado o la Cámara de Diputados eligen. Entonces, digámoslo así, la legitimidad democrática del Poder Judicial, de los órganos autónomos, le viene derivada de la conjunción de estos poderes. Y además, porque el procedimiento está así previsto y descrito en la Constitución. Entonces, el asidero político es, o la parte sustantiva del tema es, el Poder Judicial actúa en contra de los órganos representativos, que son los elegidos por el pueblo, y en consecuencia están actuando en contra del pueblo. ¿Con qué derecho? Y a partir de eso, el debate ya se contamina con otros elementos, que si ganan mucho, que si tienen prestaciones, que si son corruptos. Eso ya es ajeno. Estamos en el debate estrictamente de lo técnico, ¿sí? Que ganan mucho, no. Eso se puede discutir desde luego. Pero vamos a hablar del tema que nos ocupa. El sistema de división de poderes que existe en nuestro país implica, a partir de 1994, que haya un tribunal constitucional como no lo había antes. Antes de 1994 podríamos entender que había cierto control de constitucionalidad, pero realmente había prácticamente pura casación. Fue en la reforma de Zedillo, estaba el amparo siempre, y el amparo que defendía era un control, desde luego, de la constitucionalidad, de los derechos fundamentales, de lo que se llamaban garantías individuales, ¿verdad? Pero realmente para controlar actos del poder, actos del legislativo en términos concretos, no existía ese control. Le existe hasta 1994, que es cuando la reforma judicial de Zedillo, que, paréntesis, dicen muchos ahora pro gobierno, dicen, ¿por qué si Zedillo no reformó al Poder Judicial de completo y sí lo hizo? ¿Por qué no se hace de la misma manera? Pues es que sí se puede hacer. Sí se puede hacer, nada más que en efecto tiene que lograr la mayoría constitucional para reformar la Constitución. ¿Puede eliminarlo? Yo creo que no. Porque entonces ya el sistema de equilibrio y división de poderes, pero no es el objetivo tampoco. El objetivo no es eliminar al Poder Judicial. El objetivo es que sus miembros respondan al pueblo, ¿no? Ok, pero es un debate en el que no me meto. Estoy en el debate en el que no me gusta lo que hacen y es ilegítimo lo que hacen. Primera posición personal, mía, no de ahorita, de siempre, no es ilegítimo ningún tema de control constitucional, ni de control de convencionalidad, ni ningún reconocimiento de acciones afirmativas y derechos fundamentales por parte de los tribunales. Para eso están constitucionalmente, valga la redundancia, constituidos, elegidos y funcionando. No es, nos guste o no nos guste,
o sea criticable jurídicamente, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y legítimo no es. Ahora, hay quien dirá, con mucha razón, bueno, a ver, vale, hasta aquí voy con usted, pero no me diga usted que los tribunales no pueden emitir decisiones ilegítimas. Claro que pueden hacerlo. O sea, en el uso de su poder pueden abusar, desde luego, desde luego. Claro que sí se puede. Las decisiones de los tribunales se pueden criticar, desde luego, claro que se pueden criticar. Pero, insisto, eso ya, el problema es que veamos cómo es el mecanismo para hacerlo. ¿Sí? Oiga, pero el poder legítimo de la Constitución, de la última palabra, y hay muchos libros que les recomiendo, por ejemplo, el último de César Astudillo, que se llama El dilema de la última palabra, ¿no? Que es un tema que se ha estudiado en la doctrina político-constitucional de todo el mundo. Porque en efecto, hay tribunales que se exceden en sus facultades. Sí puede ser que se excedan en sus facultades. Sí puede serlo. Pero entonces, insisto, vamos a criticar, vamos a ver si un tribunal, vean lo que está pasando en los Estados Unidos de América. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la dejó en mayoría nombrada gente afín a Donald Trump, está emitiendo sentencias en retroceso de los derechos fundamentales que ya se habían obtenido. Por ejemplo, el derecho al aborto ya lo revirtió. Oiga, ¿es legítima la sentencia? La tomó la Suprema Corte constitucionalmente constituida. Oiga, pero es que es regresiva de derechos. Hoy en día es la última palabra. Oiga, es que el primero constitucional y la doctrina de los derechos humanos dicen que ahí debe de haber progresividad. Desde luego, ese es uno de los principios. Y claramente, para los constitucionalistas y jueces americanos, eso es determinación al final del camino de lo que es regresivo y lo que es progresivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso se puede cambiar. Claramente desde la teoría es regresivo, claramente es lamentable, pero claramente existe nuevas determinaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer Biden y los demócratas si es que adquieren el poder o siguen teniendo el poder? Van a tratar de, cuando se queden vacantes nuevas posiciones, tratar otra vez de equilibrar las visiones conservadoras o progresistas de los jueces que la integran. Pero eso es invariable. Todos como seres humanos, insisto, tenemos ideología, tenemos moral, tenemos preferencias políticas, tenemos ciertos principios básicos, tenemos unas normas internas que guían nuestro comportamiento y nuestro modo de vida. Y eso está amparado por la Constitución y por la doctrina constitucional. Es lo que se llama el famosísimo derecho al libre desarrollo de la personalidad, en donde mientras no le hagamos daño a nadie y no faltemos a principios constitucionales básicos, podemos hacer lo que nos venga en gana con nuestra vida. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, este es el papel que hoy en día el debate, insisto, ya se está saliendo del horno o del control del redil que debe de tener. Que va a haber una reforma al Poder Judicial, no tengo ninguna duda de que gane quien gane terminando este tema, va a haber una reforma, porque así lo va a pedir quien sea oposición o quien sea el poder, y lo van a negociar y van a tener que llegar, como cuando pasó con Zedillo. Yo deseo que la solución sea para adelante, siempre para adelante, porque vamos a ver en estas dos clases que nos tocan cómo hemos ido para adelante, en efecto, y que faltan muchos temas. O sea, alguien me preguntó el otro día, pues sí, se emiten sentencias a todo dar, pero luego hay el cumplimiento. Es cierto, todavía estamos, pero ya estamos hoy en día, creo yo, ya en una conciencia colectiva de derechos. Y si no, váyanlo viendo. Creo que de manera gráfica se puede ver en las manifestaciones que vemos todos los días. Siempre ha habido, alguien me va a decir, pero ahora con más consistencia jurídica y con mucha más civilidad, fíjense incluso. Claro, hay veces que salen de control, pero bueno, eso forma parte de otra cosa. Lo importante es que
creo que hoy en día lo que no podemos cerrar los ojos es que también en este país se han dado pasos adelante, muy adelante, primero que nada, en el sistema democrático y político. Somos una sociedad plural y eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Eso está en su perfecto derecho de hacerlo. Y los tribunales están para más o menos balancear, equilibrar y controlar esos apetitos personales, esos apetitos humanos a través de las normas jurídicas. Decía el ministro Pérez Dayán la otra vez, un ministro, por otra parte, que yo identifico como con una posición conservadora, si me lo permiten decirlo en esos términos. Pero él decía, interpretación que hagamos o interpretación que no hagamos, lo que lo tenemos que hacer es con base en lo que dice o no dice la Constitución. ¿Sí? Cuando a eso yo me debo. Y ahí me puedo, esa es mi norma, mi ancla, mi faro y mi guía y de donde no me puedo salir. Cuando la Constitución diga otra cosa, entonces tendré que respetar otra cosa. Si el tema es constitucional, pues adelante, vamos viéndolo. Oigan, pero puede haber normas constitucionales, valga la redundancia, que son inconstitucionales, pues ya hemos visto que sí, hay muchas. La propia Constitución puede tener contravenciones, contra lagunas, antinomias. Está este tema, por ejemplo, de los derechos políticos que se suspenden por el auto de formal prisión, y ya dijo el Tribunal Electoral que eso dice la Constitución, pero el Tribunal Electoral en ejercicio del primero constitucional y pro persona, etcétera, etcétera, dijo, no, esto violenta la presunción de inocencia que no se da hasta que no se es condenado culpable, en última instancia, de un delito. Y creo que eso es incontrovertible. Y creo que eso como ciudadanos nos debe, creo yo, nos debe congratular, aunque tengamos las posiciones que tengamos. Por decirles algo, y no me voy a meter en el asunto de verdad. Si alguien quiere discutir de eso, les ruego, no me lo tomen a mal, pero es que lo tengo que poner como ejemplo, porque es un tema muy sensible, ¿no? El tema del aborto en el país, donde hay una serie de reconocimientos, pareciera que contradictorios, algunas políticas legislativas parece que van en contra del aborto, y los tribunales parece constitucionales, particularmente la Suprema Corte, pues parece que va en algunas posiciones un poco más liberal en ese sentido. Hay muchos grupos de mujeres que les parece bien eso y hay otros grupos de mujeres, ya no digamos de hombres, que no les parece bien eso. Bueno, lo que da certeza, garantía y estructura de solidez a una sociedad es exactamente que existan tribunales que digan la última palabra. El problema viene cuando se mina desde el poder la autoridad de esos tribunales, donde ya digamos, oigan, pues es que sí estamos o no estamos. Y al final del camino, creo que el ejemplo de Estados Unidos, aunque no soy proamericano tampoco, se los digo en serio, no me gusta tampoco su sistema judicial, no me gusta. Ya me encantaría que luego pudiéramos platicar el sistema americano y todos hablar un poquitito, pero no me gusta. Pero hay una cosa que sí es cierto con ellos, ellos respetan la ley y lo que digan los tribunales, les guste o no les guste. Y pueden protestar y pueden hacer, deshacer, pero no les gusta. Lo más grave que ha pasado en este país ha sido la toma del Capitolio del 6 de julio, reclamando la no victoria de Donald Trump. Ellos decían que era una victoria. Perdónenme que se los diga, es una situación muy similar a la que vivimos en 2006. Muy similar. En Estados Unidos, cuando en 2006 se reían de nosotros, ahora en 2018, no sé qué, hace poquito, la última elección donde ganó Biden, vivieron algo así o peor tantito, porque el ataque fue institucional. Tomaron el Capitolio y pusieron en riesgo a la democracia con más solera del mundo, ¿no? Y bueno, están en esas investigaciones y vamos a ver al final qué termina pasando. Me parece que hay una corriente muy importante en Estados Unidos que dice que los tribunales están haciendo guaje con Trump, que claramente hay responsabilidad de Donald Trump en ese movimiento y en consecuencia debería ser juzgado, sometido, sancionado, inhabilitado.
porque la Constitución de Estados Unidos de América no prohíbe para nadie aspirar ni ser presidente de la República, aunque esté en la cárcel, ¿eh? Fíjense, para una pequeña probadita. Entonces, dicen, a ver, ¿y qué dicen los demócratas? Los demócratas, olvídense, en su más recóndito ser, claro que querrían ver encerrado a Donald Trump. Desde luego que lo querrían, pero saben que llevar las cosas a ese extremo les va a generar una antipatía y van a victimizar a Trump. Y esa es una consideración política, ¿eh? Fíjense cómo estamos hablando de consideraciones políticas ante hechos fácticos que tienen incidencia en el derecho. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que dicen los demócratas? No, bueno, pues le están dando las investigaciones, la Cámara de Representantes no la controla, el Senado sí. Vamos a ver qué pasa. Pero hay toda una serie, y es a donde quiero decirles ahorita, es donde quiero llegar a mi punto. Hay una serie de cálculos políticos en la justicia americana y en el ejercicio de la justicia americana para que las cosas no se salgan de control por verse más papistas que el Papa, o sea, por ser estrictos con el cumplimiento de la ley. Entonces, recuerden ustedes el caso de Al Gore contra George W. Bush en la segunda elección. Todo se decidió en un recuento de votos de Florida, francamente fraudulento. Sacó Gore más de 1,5 millones de votos que Bush. Se llevó a la corte la elección y la corte dijo 5-4 que Bush era el candidato ganador. Y Bush fue el presidente. Y Gore se fue a hacer películas del cambio climático y dar vueltas por el mundo. Y no se cayó el país. Les digo, el tema se ha polarizado mucho porque, pues desafortunadamente, así les pasa a las sociedades, ¿no? Se van polarizando, que es lo que yo deseo que no le pase a la nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que terminamos perdiendo la razón por la pasión. Y entonces, por eso, esta clase se va a tratar justamente de platicar cómo es el sistema constitucional de control, constitucionalidad y convencionalidad, por qué es legítimamente democrático y no tienen que ser electos los jueces. Ahora, si deciden que los jueces sean electos y se quiere tocar, que lo hagan después, ya luego que me platiquen cómo. No lo deseo, pero que lo hagan después. Hoy en día no está eso en el debate. ¿Sí me explico? Yo respeto todos los puntos de vista que digan que es mejor, que están de acuerdo, lo respeto, pero ese debate no nos va a llevar a ningún lado y no vamos a acabar. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco con estos temas y lo que les quería decir es justamente por eso está con tanta actualidad nuestro tema, ¿no? Hoy en día incluso se habla de Suprema Corte, de tribunales, de Tribunal Electoral y se habla de debates sobre privilegios, sueldos y no de la función que llevan a cabo. Y no de la función que llevan a cabo, ¿no? Y creo que esa es la función de control. Y por mi parte, yo les digo, objetivamente, el Tribunal y la Suprema Corte han emitido y seguirán emitiendo muchas sentencias que pueden ser muy discutibles. Y puede ser que incluso a veces en algunos tratamientos sean disparejos. Por ejemplo, ya tenemos el primer caso aquí y vamos a ver lo que es lo que pasa. Está el asunto de las precampañas que se están llevando a cabo por la oposición y por el gobierno. Así de, falta un partido político nada más. Y el debate está muy claro, ¿no? En que se están violando las reglas constitucionales que ya hoy en día nadie tiene duda que están vigentes. Las reglas actuales establecen este tema. Hay quien dice, creo que plausiblemente, es que estamos en una zona gris, porque estas tampoco son precampañas, son pre-campañas. Te la compro, porque esa interpretación es la que va a dar estabilidad. Es la que va a dar estabilidad. Porque quien quiera decir hoy en día que me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, pero me aguanto. Quien quiera decir que lo que se está haciendo es un fraude a la ley, creo que tiene muchas razones para sostenerlo. Totalmente. Bueno, yo pienso que se está haciendo un fraude a la ley. Yo pienso que se debe de prohibir. Pero volvemos al asunto, Francisco.
Ricardo, que el INE mañana dice, ¡hey! Cancelado todo. Váyanse a su casa, estos procesos no están previstos en la Constitución y el tribunal va y sanciona. En efecto, bola de rompedores de la Constitución, antes digan que hicimos bien en prohibírselos, porque si no, si siguen haciendo esos actos, les hubiera negado el registro a cualquiera que me lo hubiera venido a pedir. ¿Qué creen que pasaría con esa decisión? Que sería una decisión ajustadita a la ley y a la Constitución. Generaría un tema grave, grave. Por eso hoy en día, perdón que se los diga, hoy en día veo esta posición, me van a decir, tibio es usted un tal por cual. Hoy en día veo que la decisión que más estabilidad o que menos problema gestiona es, órale, va, oigan, pero aquí sí, como que hago, que saco, como que te digo, que te saliste, échenle para adelante. Y ya en noviembre ya hablamos de las precampañas. Y que se den el tiro el 24, como les vaya. Porque, insisto, este proceso no lo para nadie. Esto lleva un año cocinándose. Y ya entraron, y ya la oposición, primero, bueno, ha sido Movimiento Ciudadano, el que está afuera, el que ha impugnado, Pero ahora, fíjense, Morena, en el proceso de selección de la oposición, ya lo impugnó. Oigan, casi faltaba que decían, están haciendo lo mismo que tú. No, estos están haciendo un frente opositor. Y eso tiene incidencia electoral. Nosotros que estamos defendiendo el proyecto. Pues son eufemismos, pero si así les gusta decirlo, yo, por mi parte, Noé Corsogar, personalmente, ya les dije cuál es mi posición jurídica, no soy juez, no soy juez. Jurídicamente, me parece que el asunto está fuera de la ley, pero creo que desde el punto de vista de la realpolitik, de que la política también es justicia y que la justicia también tiene que tomar circunstancias para que la gobernabilidad y el respeto a los derechos de los nuestros, o de los individuales, por lo menos, sean efectivos, pues creo que lo menos malo es decir, estamos en una zona gris en efecto. Bueno, pronto lo va a determinar. Yo creo que este fin de semana va a venir la primera resolución del tribunal en ese sentido. Bueno, perdón, no, resolviendo el asunto, no sé en qué sentido, se los juro. Pero, bueno, pues a mí me da la impresión que pudiera seguir más o menos los razonamientos de línea. Me da esa intuición. A lo mejor dicen, no, púmbale, y saca tarjetas y dicen, y te doy tanto tiempo para que le acabes, y entonces vamos viendo. Yo creo que se generaría un tema muy complejo políticamente hablando. Pero bueno, eso es lo que hay y esperemos todos que se resuelva lo mejor posible con estabilidad, con que no haya violencia, con que siga habiendo paz, con que se den hasta con la cubeta, pero en la medida de lo posible no se rompa el orden constitucional. Esto quiere decir que no dejen de acatar sentencias, o por lo menos que no lo hagan tan burdamente. Insisto, que el orden constitucional no nos meta en un desorden a nosotros, en un desorden de gobernabilidad. Fíjese cómo va la economía, y ustedes me lo preguntan a mí, yo no sé de economía, no tengo idea, se los juro de verdad. Yo no entiendo las condiciones económicas. Mucha gente nos quejamos, sí, me alcanza para menos, hay inflación, no tengo ninguna duda. Es un fenómeno mundial, no nos pasa nada más a nosotros. Y yo al principio del sexenio, se los digo personalmente, con preferencia política, dije, este gobierno va a llevar a la quiebra al país. No sé cómo esté en finanzas públicas, no sé cómo, yo sigo viviendo, gracias a Dios, con mayores problemas, pero no soy el único ni el último. Y entonces, pues yo creo que a veces, insisto, la polarización nos lleva a ver, y eso no es culpa de nosotros, es el contexto político, pero la polarización no nos damos cuenta y nos lleva a los extremos. Y entonces pensamos desde el punto de vista pasional y de lo que no queremos para nuestros hijos, de lo que no queremos para nuestro futuro, de lo que no queremos para nuestro presente, ¿no? Hoy en día nos da mucho coraje. A mí sí, yo viajo en avión muy frecuentemente. Sí me da coraje llegar a los pinchurrientos aeropuertos que tenemos en la Ciudad de México. Sí me da coraje. Me encantaría tener un aeropuerto padrísimo. Sí, oiga, váyase al AIFA. No, o sea, ya no hay ni taxis y me tardaría hora y media y me cobran el doble. Entonces me tengo que aguantar, pero vivo.
Oiga, ¿podríamos estar mejor? Sí. Ya ese es un tema político. Entonces, a lo que voy es, vamos a dejar que los proyectos políticos no nos nublen la cabeza desde el punto de vista jurídico. Y vamos a tratar nosotros de tener el análisis más claro para modular, reafirmar o cambiar nuestro punto de vista desde el punto de vista de el sistema de control constitucional y convencional que existe. Que por mi parte, insisto, yo creo que ha dado muchos beneficios, ha tenido varios retrocesos, ha tenido varios esquemas, sentencias muy discutibles, también se ve que tomadas en el contexto de la presión política, eso no se puede negar. Yo he sido juez 8 años, me tocaba una región muy pequeña, pero había elecciones muy localizadas de otros estados donde no estaba la sala, que generaban tensión y preocupación porque estaba muy contendido el asunto. Entonces, en materia de juzgamiento político, se pueden desatar los demonios con cualquier sentencia. Y lo recuerdo con aquella de la famosa, las marranadas de Fox en el año 2000, donde en la sala superior determinó que Fox no apareciera en la boleta con la B de la victoria y su fotografía. Nada se lo prohibía. Bueno, ese fue el voto del maestro de la PESA, en paz descanse, pero la mayoría dijo que no, que eso violentaba la contienda. Bueno, Fox dijo, marrano el tribunal, marranadas, y nos van a hacer fraude y ese tribunal no sirve para nada. Pucha, metió en un problemón de legitimidad al tribunal. De por sí no lo conocía nadie. Hoy en día ya lo conoce más gente, mucha no, pero hoy en día ya. Hoy mucha gente ya está conociendo lo que es la Suprema Corte de Justicia, pero creo que no necesariamente por las buenas razones. Entonces, vamos viendo, porque ya planteé el problema creo que en exceso, y ahora sí es momento de que vayamos vamos al tema de la presentación de hoy, ¿no? Control difuso y concreto de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Y esto hace referencia, como ustedes saben, a los tipos de control que se ejercen. Ahorita los vamos a ver, pero esa es la materia que nos ocupa. Ya han visto, este diplomado en Derecho Electoral, en mi opinión, es muy bonito porque toca todos los puntos relevantes para acercarse al tema del derecho electoral, ¿no? Entonces, como les decía yo, espérenme tantito, perdón, porque aquí no sé qué le piqué, aquí estoy ya. ¿Qué es el control de constitucionalidad? ¿No? ¿Qué es el control de constitucionalidad en el ámbito de la teoría constitucional y política? Es una herramienta para controlar el poder. Es un presupuesto para equilibrar el poder. Un país que no tiene un sistema de control de constitucionalidad, de contrapesos de poder, que no tiene un sistema democrático y que no respeta los derechos, pues simple y sencillamente es una auténtica tiranía, o como le quieran llamar, dictadura, ¿no? Estos sistemas de gobierno tan negativos que se generaron desde luego en la Edad Media, pero eso es por una concepción divina casi o dinástica que tenían que ver con las monarquías, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, en el siglo pasado, ¿no? Las dos grandes guerras fueron justamente producto de países y de movimientos a los que el control del poder no les ajusta, ¿sí? El poder no quiere ser controlado. Lean a Maquiavelo, yo se los recomiendo siempre, de verdad. El Príncipe de Maquiavelo lo van a disfrutar como locos porque es súper sencillo, parece una cosa de risa. Es increíble la maestría en la que este Maquiavelo habla del poder, del control del poder. Todo esto está ahí. ¿Por qué? Porque al final el poder es personal. Cuando alguien te dice en nombre del poder que quiere hacer el bien, desconfía de él. Vale más la pena, dice Maquiavelo, que nos digan la verdad, que quiere el poder y de ahí si puede te ayuda. Entonces, el poder no nació para ser controlado, el poder llenó para ser ocupado, para ampliarse y para expandirse. Entonces,
Tampoco nos sorprende esos movimientos totalitarios de los nazismos, del nazi, de Stalin, ¿no? Del fascismo italiano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, en nombre del pueblo, ellos dan el bien, porque el pueblo bueno es el que los está eligiendo, el pueblo bueno es el que confía en ellos, no hay que confiar en nadie más, ¿no? Eso está, me parece que desde el punto de vista de la teoría superado. Ahora, no niego que hay pulsiones mundiales donde la extrema derecha, por ejemplo, quiere llegar al poder. Los movimientos neonazistas están siendo muy importantemente acaparados o adoptados por ciertos países de partidos, perdón, de extrema derecha de los países centroeuropeos, Francia, Alemania, España. Neonazistas, digo, no que vengan diciendo que hay que matar a los judíos, perdón si hay algún judío en la mesa, pero en eso consistió la doctrina nazi del genocidio y de la supremacía racial. No vienen diciendo eso, pero vienen diciendo que en el sistema nacional hay que ir determinando cuáles son los originarios de a de veras, cuál es la raza que debe prevalecer, quiénes representan auténticamente a la nación, ¿no? Perdón que se los diga, aquí en nuestros discursos latinoamericanos, ¿quiénes son los que representan a la nación? Ni siquiera los pueblos originarios como tales, ni siquiera, son los pobres, son el pueblo. ¿Y saben cuántos pobres hay? Más de la mitad de nuestro país está en la pobreza extrema. Y en los países latinoamericanos están igual. Y en los países centroeuropeos muy avanzados económicamente tienen franjas entre el 20 y 30% de población en la pobreza. No extrema, pero en la pobreza. Ya no les alcanzan sus sistemas de protección universal, de las rentas universales, léase la protección al desempleo, para poder sostener a tanta gente. Y ahora con los fenómenos migratorios, peor tantito. Porque ¿qué han llegado a hacer los fenómenos migratorios a los estados modernos? Pues a incomodar, a llenar espacios que nos toca a los que vivimos en el país. Oigan, es que hay que contratar a los haitianos, a los guatemaltecos. No, ¿cuál? Pues primero que le den trabajo a los mexicanos. Esos son los movimientos que albergan y que generan este tipo de pulsiones y sentimientos, ¿no? De identidad, de nacionalidad, de supremacía moral, ¿no? Porque en efecto, como el sistema fue un sistema de partido hegemónico y todos se hicieron ricos y todos eran corruptos, cosa que no estoy negando, ¿eh? No estoy negando, no estoy haciendo ninguna defensa. Estoy diciendo cómo se utiliza el razonamiento y es un razonamiento muy atractivo, muy atractivo. Yo, gracias a Dios, tengo para sobrevivir, tengo un empleo, tengo una casa, pero pues formo parte de la minoría. Muy probablemente ustedes también, a lo mejor no sé. El problema es que esa gente naturalmente que ha estado desposeída, que no la han protegido y que ha vivido históricamente en franjas de pobreza, está naturalmente molesta, porque sabe que los que tienen la casota de allá y los coches buenos y los que les vale gorro el cumplir con la ley o no, han hecho todo a través de trampas y corrupción. Estamos hartos. ¿Quién viene a salvarnos? Pues el que enarbole esa bandera. Entonces, pero estos movimientos se insertan en estos diseños institucionales. Control de constitucionalidad, herramienta, presupuesto y se supone garantía de supremacía constitucional. La Constitución no es una marco, no es un libro que está ahí para ponerlo y decir que es casi sagrado, no son las escrituras, no. Es la norma fundamental que regula nuestras relaciones como nación, como miembros de una nación. ¿Sí? La Constitución tiene normas jurídicas, principios que deben de ser cumplidos, porque esa es la estructura básica que nació de las revoluciones de las que nacieron las constituciones. Todo este movimiento de protección de derechos, de diseño constitucional, de división de poderes, de control del poder, surge en esencia en contra de los antiguos estados totalitarios, les vuelvo a decir.
Entonces, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Quién hizo la Revolución Francesa? Los pobres, desposeídos, descamisados. La Revolución Nicaragüense, la rusa, los bolcheviques, todos han sido movimientos del pueblo pobre. Claro, obviamente adoctrinados y liderados por liderazgos y élites que no necesariamente eran pobres y no necesariamente buscaban soluciones para. Pero bueno, eso no es materia de la discusión. El asunto es que para eso surge el concepto de constitución. Entonces, constitución es sinónimo de control del poder y de reconocimiento de derechos individuales. ¿Sí? ¿Dónde surgen auténticamente eso? Ya habíamos visto en Francia, pero vamos a analizar porque fue 10 años antes o un poco más antes, porque viene del modelo anglosajón, pero se adaptó a Estados Unidos, el modelo de revisión judicial, ¿no? En el modelo de la Judicial Review, en el Poder Judicial, todos los jueces ordinarios aplican la ley bajo el criterio y mira de la supremacía constitucional. Entonces, esa supremacía constitucional, insisto, implica que todas las leyes y reglas que se dé la sociedad, la comunidad norteamericana, deben de tener un basamento constitucional, una facultad del Congreso, una atribución del Ejecutivo, en fin, un derecho reconocido en la ley. Todo eso tiene que ver con la supremacía constitucional. En el caso del sistema americano, que como veíamos, se establece para todos los jueces, es difuso. En Estados Unidos no existe como tal un sistema de control de constitucionalidad de leyes. Sí hay, pero no es el que se ejerce de manera importante. Porque las leyes en lo abstracto, dicen los constitucionalistas americanos, no sacan a reflejar o ver una ley en abstracto, salvo que sea una cosa evidente de redacción, no pueden dar cuenta de todos los problemas de inconstitucionalidad de los que puede adolecer. Entonces, revisar una ley en abstracto para los americanos es casi ocioso. Cuando se constituye un control de constitucionalidad en ese sentido, para los americanos, claro que tiene la Suprema Corte la facultad, es cuando hay una evidente norma que no está basada en la Constitución o que una facultad que no tiene el presidente, que no tiene el Congreso, y que entonces hay que eliminarla porque está fuera de nuestro catálogo de normas que nos dimos para convivir. ¿Sí? Entonces, por eso mismo el control de la Judicial Review es, dice, tú verifica cómo en la práctica se aplica la ley, se da la ley y qué vicios de inconstitucionalidad puede tener la misma. En consecuencia, ese control difuso es incidental o concreto, mediante la revisión de un caso concreto y la cuestión de inconstitucionalidad se resuelve incidentalmente y los efectos solamente son para las partes. También para el sistema anglosajón de este control de constitucionalidades, lo que no te quejes y no te hace daño no es objeto de control. Ese es un poco el desideratum del control concreto, es quéjate. Si hay un perjuicio que la norma que está fuera del orden constitucional se te da a ti, entonces quéjate y entonces podrás tener una sentencia en ese sentido, ¿no? Es lo que de alguna manera en eso consiste nuestro sistema de control de constitucionalidad en materia electoral. Es prácticamente concreto, aunque existe el control abstracto de leyes reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero primer problema que les planteo, claro que la jurisprudencia obligatoria es que la Corte emite en las acciones de inconstitucionalidad de leyes, claramente. Más se expulsan las normas, se hace un criterio jurisprudencial y el tribunal lo tiene que acatar. Pero normalmente no hay contradicción de criterios entre el tribunal y la Corte, porque el tribunal ejerce control concreto. O sea, son cosas que la Corte termina no viendo en el análisis o no siendo impugnadas. ¿Sí me explico? Por eso está bien que convivan los dos sistemas. ¿Sí? O sea, se puede hacer un control abstracto, claramente, pero la mejor manera de verificar que la ley no me causa perjuicio o que me causa perjuicio y que necesito que sea reparado es el control concreto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en el otro modelo? El modelo abstracto, el modelo concentrado que surge de los europeos, de la Revolución Francesa, y que luego evolucionó después de un siglo en el tribunal alemán, en el pueblo alemán, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí, no, cuidado. Aquí, eso de controlar la Constitución, y aquí venimos con parte del problema del debate que iniciábamos. El problema de la Constitución no es una cosa menor, van a juzgar leyes que emite la representación popular en contra de la Constitución. Eso no lo puede hacer cualquier juez. Imagínense el desastre que se genera. Es un poco el criterio que adoptó mucho tiempo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que no hubo la reforma de 2011, y que todavía hoy en día realmente en México no se hace un control difuso. Ya hay ejercicios, pero apenas empezamos. Ahora vamos a pasar al caso mexicano. Pero los europeos dicen no, contrariamente. ¿Y qué pasaba con la manera? ¿Por qué los americanos iniciaron con ese sistema? Porque los americanos todavía tenían leyes que a pesar de su independencia en 1776, tenían leyes de parlamento inglés que les obligaban. Y esa había sido de alguna manera algunas de las condiciones de la firma del Acta de Independencia. O sea, mientras tú no emitas leyes en estos temas, y además ellos mismos acordaron que así fuera. ¿Por qué? Porque eso les daba garantía de seguridad jurídica. No podían empezar con la nación sin un sistema más o menos de leyes acabado. Era de alguna manera la primera independencia formal que existía en el proceso de consolidación de los estados modernos. Y entonces, en ese sentido, decían, ok, entonces no te preocupes, y en lo que se forma tu parlamento, en lo que haces elecciones, te seguirán. ¿Y qué era lo que hacían los americanos? No, el parlamento va a seguir haciendo leyes para seguirnos sometiendo, para cobrar más tributos y para dejarnos menos libertad vía las leyes, a pesar de que ya tuvieron la independencia. Y como ustedes saben, en el caso americano, hubo un ala importante también que se resistía al tema de la independencia. Entonces, por eso el Judicial Review salió así en ese sentido. El juez o los constituyentes, los padres fundadores de los Estados Unidos de América y de la Constitución americana, desconfiaban del legislador, porque venía de la monarquía que los tenía oprimidos y por los cuales se quisieron independizar. Y en el caso del sistema europeo, no, a ver, esto surge bajo el tema de la división de poderes después de la Revolución Francesa, perdón, o con la Revolución Francesa, con esta doctrina de la Ilustración, etcétera, etcétera, el nacimiento de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge este control que es la división de poderes, que nos ha faltado en este esquema medieval, monárquico, dinástico y divino. Bueno, primero que nada, a ver, reconozcamos que esto no es divino. Aquí existe un pueblo y el pueblo está fregado y el pueblo tiene que participar. Entonces, tomemos el ejemplo de los griegos. Vamos a ser democráticos. Pero no podemos hacer un gobierno como el de la democracia griega, ¿verdad? Que era un modelo de Estado-ciudad, un modelo ideal en un estado, en una pequeña comunidad. No. Aquí por eso surge el concepto de representación. Ok, elegimos a nuestros representantes populares. Pero estos representantes populares, ¿qué van a hacer? Van a generar las leyes y las van a aplicar, pero para ello debe de haber un sistema de contrapesos de poder. Obviamente la doctrina de Montesquieu, y así lo sabemos, a pesar de que haya sistemas presidencialistas, lo que propugna es que no haya ningún poder superior al otro. Y si ustedes se fijan, al final del camino, los tres tienen un coto de poder y un espacio de poder muy importante que pues, no choca entre ellos. Digamos, el que choca. ¿Por qué? Porque el legislativo hace la ley, ¿sale? Conforme a sus criterios, conforme a los parámetros de la Constitución, ya dijimos, ¿no? El Ejecutivo aplica esa ley y, desde luego, provee en una esfera reglamentaria muy importante. Pero tiene que haber alguien que los vigile también de que están cumpliendo la ley, que están cumpliendo la Constitución. O sea, son las funciones clásicas del Estado moderno. Creo que hoy en día, por sobre este esquema, no hay mayor discusión. Así deben de ser las cosas. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando se altera el debate político,
y se enojan y hacen arengas y salen, es que estos hijos de Blancanieves, ¿cómo se atreven a anular una ley? Pues si las han anulado 250 leyes, 300, 400, y no a ustedes, a los poderes legislativos de los estados. Que no me vengan con que, ahora sí que no me vengan con que el control de la ley es el control de la ley. Siempre ha sido. Poder judicial para eso está. Claro, insisto, antes que no llegara nuestra transición democrática, realmente el Poder Judicial servía estrictamente para el control de los asuntos privados. Claro, había temas administrativos y muy importantes fiscales, muy importantes, ¿no? El litigio fiscal era una mina de oro, sensacional, pero para todas las partes se dice, ¿eh? Hoy en día, pues ya que se han descubierto este tipo de prácticas, se dicen que todos se llevaban tajada. Parte de la corrupción estaba en este esquema tan generoso de cancelar grandes contribuciones de 2,000, 3,000 millones de dólares por una determinación, perdón, de 2,000, 3,000 millones de pesos por la Suprema Corte de Justicia. Ah, sí, eso no lo va a ingresar el Estado. Ok, bueno, pues entonces vámonos a partes, ¿no? Tú te beneficias de no pagarlos, tú me pasas a mí y tú que lo juzgas te llevas tu lana. Ese es el esquema que se dice que había. ¿Te cuesta trabajo creerlo? No, no me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo. Hoy en día, vean cómo está el litigio fiscal. No me dedico a ello, ¿eh? Tengo muchos amigos que se dedican a ello. No, hombre, imagina, la Suprema Corte no se anima a decretar ningún impuesto como inconstitucional. Ya los únicos casos son, en efecto, de ejercicio de facultades de comprobación, de visitas domiciliarias mal hechas, donde no hay otra razón, pero ahí incluso también, por lo menos en la época de la exsecretaria de Hacienda, las cosas se pusieron muy difíciles, o la directora del SAT o presidenta del SAT. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, el Poder Judicial está en ese sentido relacionado para verificar con los otros poderes que cumplan con la ley y que la ley cumpla con la Constitución, ¿sí? Ahora, en ese sistema europeo, insisto, ese es el esquema. Entonces, hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero el judicial ordinario no puede controlar la constitucionalidad, porque la Constitución es la norma más importante que nos damos nosotros como país. Entonces, nada, el sistema mexicano es un sistema mixto, ¿no? Desde siempre lo fue difuso. El 133 constitucional, y estoy hablando desde 1917, no ha sido reformado más que en 2 veces y no ha cambiado la esencia del artículo. Y el artículo dice que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen son la ley suprema de la Unión, y los jueces, todos los jueces de la Federación o de los estados se atendrán a ella. Eso es el artículo que establece la autoridad del Judicial Review americano. Es igualito el artículo, igualito, está copiado. Bueno, en ese contexto, en nuestro país, la Corte dijo no, pero por varias razones que vamos a ir viendo ya en la materia electoral, porque tiene que ver justamente también con el control de los derechos políticos a los que la Corte negó control, ¿sale? Existía el amparo, pero los derechos políticos siempre están excluidos de él. Entonces, el sistema mexicano es un sistema mixto, ¿no? Que se crea a partir de 1994, cuando, insisto, esta renovación al Poder Judicial genera esta reconfiguración de facultades y ahora sí instrumentos poderosos de control de constitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad de leyes, las controversias constitucionales y el amparo modificado. Poco modificado. El amparo servía bien. El amparo siempre ha servido bien. Pero hoy en día el amparo ya tiene una potencia como lo tienen los medios de impugnación en materia electoral. Tiene una potencia anuladora muy importante. ¿Por qué? Porque ahora no tan solo el amparo y los medios de impugnación en materia electoral ven cuestiones de constitucionalidad, sino hoy en día de convencionalidad. Este concepto que nos creó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, que ya había existido algunas condenas previas, pero es la que auténticamente se inscribe ya en este contexto donde la expansión de la cultura de los derechos humanos y el sistema de protección universal,
particularmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los esfuerzos africanos y lo que ya existía en la Organización de Estados Americanos a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, pues generó una potencia en ese sentido para que incluso hubiera esa reforma al artículo primero que vamos a ver ahorita, donde, insisto, ahora el control lo es de convencionalidad, o sea, nuestro esquema de control de constitucionalidad en el papel, no en la teoría, en el papel, es muy poderoso, muy poderoso. Sí, sí es cierto, quien se queje que la Corte ha estado asumiendo poco a poco el papel que le toca, que es muy grande, sí tiene razón, antes no existía ese tema. Y quien se queja de que el Tribunal Electoral, desde que lo crearon en 1996, consistentemente ha ejercido un control de convencionalidad, incluso antes de la sentencia, mucho antes de la sentencia Radilla Pacheco, tiene razón también. El Tribunal Electoral ha hecho control de convencionalidad desde 1999, por lo menos. Entonces, fíjense, ¿no? Este tema, pero estamos en el sistema mexicano, entonces ya concede al máximo órgano de justicia la vía exclusiva, concentrada, ahí sí, del control abstracto de leyes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está, ¿no? Está SCJN, ¿no? Y la Constitución concede en materia electoral de constitucionalidad, al caso concreto, al Tribunal Electoral. En las demás materias, a sus tribunales de amparo, jueces de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios. Y quien me diga, oiga, y en el 133 también está autorizado un control de convencionalidad y constitucionalidad para los jueces de los estados, claro que está autorizado. Claro que está autorizado. Que no lo hagan es distinto. Que no lo hagan es distinto. Pues sí lo han hecho, ¿eh? Insisto, hay ya ejercicios. Lo que pasa es que, y lo digo con absoluto respeto, la realidad entre los poderes judiciales locales y el Poder Judicial Federal es muy distinta. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque no existen en general servicios profesionales de carrera. Los magistrados ya en muchos lados sí, pero en otros lados no tienen inamovilidad. Los funcionarios no tienen la estabilidad laboral que corresponde. O sea, que corresponde, sí hay, sí existe claramente, pero tienen un montón de trabajo, están muy acechados por la corrupción. La verdad es que, y bueno, y el Poder Judicial Federal tiene sus cosas también. No tengo ningún caso concreto, pues, pero ahorita del cual quejarme, pero hay casos y ha habido casos en los que ha habido sentencias en donde se ha demostrado la responsabilidad y mala participación de magistrados y de jueces. Pero en los poderes judiciales, digamos, el control es más político también de los poderes judiciales federales, de los locales, perdón. En consecuencia, este control abstracto ha sido muy medido. También los propios jueces locales no se sienten en ese contexto. Pero bueno, el sistema está así diseñado. La realidad es otra, está bien. No será la primera vez en que el derecho va siempre al lado, a la saga, adelante o atrás de los hechos. Entonces, el contexto en ambos sistemas ya lo habíamos platicado, el difuso, la confianza era en los jueces, en los nuevos jueces americanos, no en el parlamento inglés, ¿no? Los americanos establecen el poder judicial como contrapeso del poder legislativo. Y la sentencia Marbury versus Madison, les recomiendo, hay 20,000 monografías de cuál es el tema de la determinación. No la vamos a ver porque me quita mucho tiempo y hay mucho que criticarle y se han dado interpretaciones, se han magnificado interpretaciones, pero sin duda alguna es una sentencia a analizar. No, hay quien dice que no es la auténtica fundadora del Judicial Review, en mi opinión sí lo es, pero insisto, son debates teóricos que no tienen. Lo que dice la sentencia, que sí es importante, es que los jueces tienen que fundar sus decisiones más en la Constitución que en la ley. Hamilton, en el Federalista, sostuvo: los tribunales habían sido concebidos entre un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, justamente donde la función de los tribunales, ahí quería llegar Juan Martín, desde hace rato se los quería decir, los padres de la Constitución americana
La función de los jueces es proteger al pueblo de los excesos cometidos, proteger al pueblo, lo dicen ellos, no lo estoy diciendo yo. En el Federalista también, que no hay calla, hay que leer el Federalista, de verdad que es una cosa además tan sencilla de leer, es tan fácil, es puro sentido común, en mi opinión, donde la función es de los excesos cometidos por el Poder Legislativo en exceso de lo previsto por la Constitución. Pues hace mucho sentido. Claro, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora los parlamentos, lo que hicieron en la Alemania nazi, por ejemplo, y lo que siguen haciendo en muchos países, generar poderes absolutos para el gobernante en turno, disfrazar dictaduras o monarquías de estados constitucionales. Y claro, los poderes judiciales ahí están sometidos. Entonces, ¿dónde está la división de poderes? ¿Dónde está esta vigencia de mis libertades individuales? ¿Quién me las puede garantizar? Si no hay un Estado que responda ante los controles del poder, ¿yo qué puedo confiar en ese poder judicial? Alguien me puede decir, oiga, es que eso es en la teoría. Sí, esa es la función de los jueces. Ya, insisto, si en la práctica encontramos este discurso que está todos los días ahí, a los narcotraficantes los sueltan de 10, 9 los jueces porque son corruptos. Me permiten mi opinión. En algunos casos sí, no sé cuántos de 9, en algunos casos sí, pero en otros muchos los agarran malamente. Sí, pónganse de cuenta que sí son, pero fueron sin orden de aprehensión, no los agarraron en flagrancia, los sacaron, los torturaron. Oiga, es que se merecen eso y más. Pues sí, pero no son las maneras. Si al juez le llega un expediente así, imagínense. Y perdón, no soy juez penal, pero si yo tuviera un expediente de esa naturaleza, me tronarían las cachas de no dictar el auto de libertad ante tales violaciones al proceso. Me van a matar mañana. Ahora, si se cumplieron las virtualidades, habría que emitir una sentencia condenatoria o de retención en la cárcel, de no liberación. ¿No? O sea, ese es el sentido de los jueces. Alguien me decía recientemente, es que hoy en día para ser juez no se, y fíjense, me lo dijo un juez, me reservo el ámbito y no era electoral. Dice, hoy en día para ser juez no se necesita conocimiento. El conocimiento ya lo traemos por la manera en cómo accesan los jueces. Hoy en día el tema del juez es de pantalones. Es de decir al presidente, no, esa ley que cancela las inversiones en energías es inconstitucional. Y bueno, y el juez, el presidente ha atacado con nombre y señales a varios jueces que le han dado en la torre a varios de sus decretos. Entonces, yo sí coincido, a mí no me gustaría emitir una sentencia en contra de un decreto del presidente. Tendría que estar loco. Pero si estoy en esa posición, no estoy, estoy en la academia platicando con ustedes los problemas que existen. Entonces, insisto, este tema de la supremacía constitucional es el que determina este sistema de por qué es importante y por qué es necesario el control de la constitucionalidad en un sistema. En Europa, más o menos similar, ya lo habíamos dicho, la desconfianza era, el control de la constitucionalidad era en los antiguos jueces del régimen, que eran empleados del rey, empleados del viejo régimen. Nunca emitieron una sentencia en contra del rey, claramente, ni de su administración. Entonces, ¿a quién le tendrían que responder? Cuando ya se crea un parlamento que es soberano y que es expresión de la voluntad popular y que representa a la nación, representa al pueblo, bueno, vamos tomándole la confianza a los jueces, pero que siempre exista un órgano. En este entonces, previamente, antes de que surgiera este concepto, en la Revolución Francesa surge este principio que es el que quiere, el que se queja el gobierno que no se cumple, el Estado de Derecho Legislativo, que es distinto al constitucional. El juez se somete ciegamente a la ley y a aplicarla. Eso además no lo decía un pelado, lo decía Rousseau. La ley es la voluntad del pueblo
el juez no puede anular la ley porque no es un poder reconocido a ellos. Lo decía Rousseau, y Montesquieu en su división de poderes así lo veía. Y así lo veía. Y no lo veían, por ejemplo, en este concepto, es curioso, bueno, es quizá entendible, ¿no? El contexto histórico en el que se estaban generando. Ya esa lucha por las libertades individuales y por los derechos fundamentales, pero no lo veían así, sino como que veían a ti te toca hacer la ley, a ti te toca cumplirla y a ti te toca verificar que lo haga. Ese era el derecho, el Estado de Derecho legislativo. Eso es lo que querían el sistema europeo. Entonces, por eso, ahí se crea la segunda posguerra, ¿no? Después de la vigencia de los regímenes, ya dijimos, nazi, fascista italiano, el comunista ruso, en Stalin, pocos hablan del régimen de Stalin. Fue tanto el genocidio ruso, fue tanto más o peor que el genocidio alemán. Es verdaderamente de una crudeza espantosa, espantosa, espantosa. Son muy similares. Claro, con ideologías distintas, ¿no? En el tema de Stalin no tenía un viso ideológico de concepción de raza, ¿no? Que era fundamentalmente el tema de Hitler. Pero en el caso de Stalin era del sistema. Como todo el sistema estaba diseñado para proteger al pueblo y el único voluntad para el pueblo era como un iluminado. Entonces, estos parlamentos cometían excesos, no importa de qué corte ideológico fueran. Entonces, imagínense dónde llevaron a los países, a la quiebra total y absoluta con estas guerras espantosas. Se dan cuenta de que los parlamentos, en efecto, claro que pueden cometer excesos si están en estos términos. Está otra vez el retorno a un sistema democrático realmente. Entonces se dice, ok, Kelsen, el gran padre del control constitucional desde el punto de vista moderno, ¿no? De la Europa occidental, dicen, el control concentrado y abstracto previene también del caos jurídico que puede generar una judicatura poco informada, pues no necesariamente entendedora de lo que es el concepto de la Constitución, y establece este órgano concentrado, porque además dice, perdón, el control de la Constitución es un tema serio. Ese es un tema serio. Pero a él tampoco se le ocurrió elegir a los magistrados del Constitucional vía elecciones abiertas. Tampoco. Entonces, el caso mexicano, como lo decíamos, el constituyente del 17 estableció el 133 como el igualito, inspirado en el Judicial Review americano. Aquí está el texto, ya se los decía yo hace rato, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados hechos y que se hicieran por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Más claro, ni el agua. El artículo 133 ha sido reformado 2 veces, en 1934 y en 2016, pero en esencia le han quitado comas y le han puesto alguna preposición que ha quedado en los mismos términos. Entonces, como sabemos, este texto constitucional decía el control difuso, autorizaba el control difuso, pero la Suprema Corte de Justicia negó la posibilidad de aplicarlo prácticamente hasta el 2000. Todavía en 99 las jurisprudencias 73 y 74 prohibían expresamente el control de constitucionalidad a los jueces y tribunales ordinarios. No digamos al electoral, que también tuvo su etapa y su historia, ¿no? Ya veíamos este tema de la sentencia de la Corte Interamericana que abre el expediente varios 2010 y establece varias jurisprudencias en la que destaca ya el control de constitucionalidad, pero por sobre todas las cosas incorpora este concepto de convencionalidad y este concepto que en la teoría se ha acuñado como del bloque de constitucionalidad, que significan el atender no tan solo al 133, como decían, a los tratados, a las convenciones, sino a todos los derechos fundamentales incluidos en esos sistemas, ¿no? O sea, hoy en día el enfoque es un enfoque de derechos.
sistema de derechos humanos, la reforma de 2011 implica un sistema de reclamación, de reivindicación de los derechos, tal como sucedió en la Revolución Francesa de 1789, sin una vía violenta, ¿no? También en un contexto en que los estados latinoamericanos, como el mexicano, insisto, tenían algunos de ellos dictaduras militares, el nuestro un régimen de partido hegemónico, que bueno, pues se podía decir que era un régimen autoritario. En fin, la democracia ha costado trabajo de irse asentando en los países latinoamericanos, particularmente también en el nuestro, lo sabemos y lo sabemos bien. Pero claramente esta reforma en el 2011 hay un consenso unánime por parte de todas las fuerzas políticas de que esto va para adelante. Y ese es otro contexto que tampoco debemos de hacernos de la vista gorda. Claro, las leyes y la Constitución y sus reformas dependen de la política, de los partidos políticos, como les decía yo, representados en el Congreso. No hay de otra sopa. ¿Y cuál va a ser el régimen que va a subsistir? Pues el que tenga los votos necesarios para hacerlo. ¿Qué ha pasado en nuestras transiciones a la democrática? Únicamente en el caso después de 1994, en 1997, el 97, no en 94 cuando fue electo, Zedillo tuvo un Congreso con mayoría para hacer reformas constitucionales, que fue cuando hizo un montón de órganos constitucionales autónomos. Y en 2018, el régimen del presidente López Obrador, donde tuvo una mayoría parlamentaria suficiente para hacer controles a la Constitución. ¿Eso es bueno o eso es malo? Me da exactamente igual. Se pueden hacer análisis claramente, pero si una mayoría, si una fuerza política logra esa mayoría, el plan C del que estamos hablando, perdón que se los diga, pero poco nos queda a los ciudadanos porque tendrían la legitimidad democrática para hacer las reformas constitucionales que estimen pertinentes. Eso es de cajón, me gusten o no me gusten. ¿Sale? Y dentro de todas las cosas, pues como todo, yo creo, yo he modulado mucho mi punto de vista. Hay cosas buenas y hay cosas malas desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, el Partido Verde otra vez está incorporando el tema de la pena de muerte. Está prevista, está prohibida convencionalmente. Oigan, es que en Estados Unidos la reconocen muchos estados de la... Está bien, pero no es convencional. Las convenciones sobre derechos humanos, derechos de las víctimas, sobre todas las formas de eliminación de la tortura, está prohibida convencionalmente la pena de muerte y en nuestra Constitución. Y ellos dicen que hay que aventarle a la pena de muerte. Bueno, es una propuesta de campaña. Vale, está bien. Ok. ¿No? Entonces, insisto, este tipo de controles, este tipo de sistemas va a estar sujeto a lo que determine la mayoría parlamentaria, y la mayoría parlamentaria va a establecer, pero hoy en día lo que está sin duda poderoso, y por eso no avanzó ni el plan A ni el plan B. Al final del camino, los representantes populares, a la mayoría, les temblaron las corvas para hacer la reforma. Bueno, para el plan B no, pero lo hicieron tan atropellado pues que terminó cayéndose. Pero había varias cosas, en mi opinión, interesantes en el plan B, desde el punto de vista electoral. En mi opinión, no pasaba por la destrucción del sistema. En mi opinión, lo que pasó ahí en este conflicto fue inquinas personales entre los dirigentes del INE y el presidente de la República y su partido. Y se agarró un pleito personal. Y entonces por eso se llevó hasta allá. Entonces recuerden ustedes, hasta hace poquito el INE era el INE de Lorenzo y Ciro y eran los villanos más villanos de la tierra. Y para Lorenzo y Ciro no había que voltear a ver al presidente porque quería extinguir la democracia. Yo creo que ni una ni otra, ni una ni otra, ni una ni otra. En el plan B, insisto, había cosas rescatables, muy rescatables. Había otras que me parece que eran regresivas, pero había que discutirlo, había que verlo. Oiga, qué pena que la Corte determinó su inconstitucional. Eso determinó porque las normas del proceso parlamentario
que también son objeto de control constitucional, fueron violadas, y eso determinó la Corte, pues también, o sea, le gusta al que le guste, y por eso se cayó, ¿no? Entonces, esta reforma de 2011, insisto, incorpora ahora sí ya a nuestra materia control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, cuando hablamos de constitucionalidad, hablamos de derechos, sí, claro, pero particularmente hablamos de reglas de división de poderes, reglas de principios constitucionales a preservar. Claro que también de derechos, pero hoy en día la convencionalidad es la que me hace referencia a esos derechos, porque ese principio me dice que todos los derechos que no estén reconocidos en nuestro sistema constitucional, habremos de tomar todos aquellos que están reconocidos en los tratados internacionales, que ya prácticamente están todos. Todos son tanto constitucionales como convencionales. Hay algunas cuestiones que todavía faltan y hay algunas cuestiones que son, inconvencionales en nuestra propia Constitución, pero ahí es donde está ya el completo, el contexto control, el nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad, que insisto, creo que es garantía del régimen político. Un régimen político se ve protegido en ese sentido, pero desde el punto de vista de la auténtica objetividad e imparcialidad, a un gobierno le conviene, creo yo, que haya quien le diga que está excediendo facultades para que no le finquen responsabilidades después o revanchas políticas. El problema es que hoy en día todo se ve desde el prisma político y entonces del prisma político quien va en contra de mi voluntad es mi adversario político, no importa que sea un miembro de un poder. Ya quisiera yo ver, por ejemplo, que el Parlamento o que el Congreso de la Unión se emitiera una ley contra o a favor de la energía solar por los paneles solares y no le consultaron al presidente, pues iba a pegar la calentada de su vida porque les iba a decir a estos que quién les anda diciendo a ellos quiénes son para legislar sobre energías limpias. Pues en cualquier parlamento, claro, hay comunicación, hay interacción con el presidente, con el titular del Ejecutivo, con el jefe de gobierno, como se llame, en cualquier sistema que vaya. Pero el Parlamento emite la ley. Sí, claro, un Parlamento que tiene representación del partido del que es el jefe de gobierno, pues promoverá en vía legal o vía legislativa las políticas de gobierno públicas que enarbole el presidente normalmente, pero podrá no pasarlas o no, pero también en teoría es libre de promover agendas de su propio grupo parlamentario, de sus miembros, de su partido político o de la sociedad. En teoría, en teoría. El problema es que la teoría luego es muy teórica de repente. Entonces, ya les decía yo que la Corte sin duda ha desincentivado este control difuso de constitucionalidad, porque en efecto, al igual que lo que decía Kelsen, yo lo que debo de hacerme cargo es que no haya un desorden interpretativo que genere incertidumbre, falta de certeza o situaciones complicadas en cuanto a tutela de derechos. Eso me parece bien. Dice esta tesis con registro 26391, control concentrado de constitucionalidad o convencionalidad de normas generales de los órganos del Poder Judicial de la Federación, su ejercicio en amparo directo no se limita ni condiciona con los pronunciamientos que realice la jurisdicción a través del control difuso. Pues perdón que se los diga, pero la Corte no tendría que decir eso. Pero bueno, lo dice para que no te vayas a confundir. Ten mucho cuidado en el control que vayas a ejercer, porque lo que tú digas a mí me vale. Yo voy a determinar lo que es correcto. Y como esa tesis, ha habido la tesis 2010-144, que es prácticamente el mismo, 2010-960, y son de sala, o la tesis de 263-91, ¿no? Su ejercicio en amparo directo no se limita ni condiciona con los pronunciamientos que realice la jurisdicción ordinaria a través del control difuso. Entonces, ya en materia electoral, compañeros, ya llegamos a la teoría aterrizada al caso electoral de México. En 1996,
se incorpora el Tribunal Electoral, que antes era Tribunal Federal Electoral y antes era Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, al Poder Judicial de la Federación. Y el artículo 41 y 99 lo establecen como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, salvo lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, que como sabemos es el que reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales. Incluso dice el 105 de la Constitución, lo que fue motivo de confusión en un principio para el Tribunal Electoral. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Alguien decía, ergo, no hay control concentrado para el Tribunal Electoral. Bueno, alguien decía, no, decía la Suprema Corte. Entonces, bueno, pues desde luego que eso se entiende en el contexto de la interpretación del planteamiento de control de constitucionalidad abstracto. ¿Por qué? Porque el artículo que establece el Tribunal Electoral 99 de la Constitución dice que para salvar y el 41 constitucional dice que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral, constitucionalidad, se establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, claramente. Ahora, como les decía yo, el Tribunal Electoral ejerció facultades de control constitucional a partir de su creación y al efecto emitió la jurisprudencia 599. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo decía expresamente en ningún lado la Constitución. Es cierto que ese control se hizo con base en las intervenciones. Eso se podía haber acusado. Eso acusó la Corte al tribunal de estar haciendo control de constitucionalidad sin facultades. De hecho, emitió una jurisprudencia contraria, en una contradicción de tesis del 2000, ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero el tribunal primero dijo, no, claro, yo soy el Tribunal Constitucional en materia electoral y tengo facultades para determinar la inaplicabilidad de las leyes secundarias cuando éstas se opongan a las disposiciones constitucionales, ¿verdad? Entonces, perdónenme, eso fue el primer criterio que la Corte ahí tuvo este tema. Dice, no, miren, la Suprema Corte de Justicia, en una contradicción de tesis, en una cuestión de representación proporcional, el Tribunal Electoral había emitido un criterio distinto respecto a lo que había dicho la Corte en una acción de inconstitucionalidad de una ley local. Entonces, en ese entonces, el magistrado de la Pesa, en paz descanse, presidente del tribunal, sube una contradicción de tesis ante el Pleno de la Corte y el Pleno de la Corte sube otra entre esas dos, y cuando decide este tema se queda sin materia porque el Tribunal Electoral no tiene facultades para pronunciarse sobre constitucionalidad de leyes. Es la 2-2000, la contradicción de tesis 2-2000 y 4 de 2000. Fíjense, en el 2000 la Suprema Corte le negaba al tribunal la capacidad para pronunciarse sobre control de constitucionalidad, lo que generó una situación muy complicada en un principio, porque entonces toda esa labor interpretativa y creativa quedó ahora sí derrotada por esta tesis. Oiga, pero es que esta tesis era regresiva. Pues sí, pero era la tesis de la Suprema Corte y había que acatar. Y así se acató hasta que pronto se vio naturalmente que el esquema constitucional que se había creado para estos efectos justamente era con el objetivo de que hubiera un control de constitucionalidad naturalmente. Y por aquí la dejaría, compañeras, compañeros, por esta primera sesión. Ya la siguiente sesión vemos en materia electoral ya específicamente con qué medios, qué actos, qué derechos son los que se pueden controlar, pero creo que como material introductorio esto abarca este tema. Espero que sea de su comprensión y desde luego hay tiempo para que quien quiera hacer alguna pregunta, emitir algún comentario, hacer alguna crítica, estar en todo su derecho. El micrófono está abierto. A mí me gusta que también escuchar sus puntos de vista y desde luego que estamos aquí para escucharlos porque todo intercambio de opiniones es productivo, es rico y bueno, pues yo de repente también me he
aventado mis posiciones personales, con la cual no necesariamente pueden estar de acuerdo o están de acuerdo todos, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues ya es viernes, a la hora de la comida, les deseo muy buen provecho, que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora para concluir con ¿cómo se llama? Con el curso, con el módulo que estamos viendo. Les agradezco mucho su respetuosa atención. A ver si la semana que viene ya vienen con más ganas y se arrancan con algunos comentarios para que hagamos alguna discusión interesante. Les aprecio mucho, de verdad, ¿eh? Que pasen un buen fin de semana todas y todos. Gracias, David, por el apoyo técnico y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.